Érase una vez, en un pequeño pueblo ubicado al borde de un denso bosque, vivía un joven llamado Luis. Luis era un niño de buen corazón, pero a menudo se sentía solo, porque no tenía amigos con quienes jugar. Pasaba sus días, vagando por el bosque, con la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir sus aventuras. Una fresca mañana de otoño, mientras exploraba el bosque, Luis se topó con una visión curiosa: un hermoso zorro, con llamativos ojos color ámbar, sentado debajo de un alto roble. A pesar de su aprensión inicial, Luis se sintió atraído por el zorro, y, antes de darse cuenta, estaban involucrados en un divertido juego de persecución. A medida que los días se convirtieron en semanas, Luis y el zorro formaron un vínculo poco probable. Pasaron sus días explorando caminos ocultos, trepando árboles, y persiguiendo mariposas. Con cada momento que pasaba, su amistad florecía y Luis ya no se sentía solo. Los aldeanos se maravillaron al ver a Luis y el zorro retozando por el bosque, y sus risas resonaban entre los árboles. Algunos susurraban que Luis finalmente había encontrado un amigo que lo entendía, mientras que otros sacudían la cabeza con incredulidad, ante la idea de que un niño se hiciera amigo de un animal salvaje. Pero Luis no hizo caso a los detractores, porque conocía el verdadero valor de la amistad. Juntos, él y el zorro enfrentaron innumerables aventuras, capearon tormentas y compartieron sus secretos más profundos. Eran inseparables, unidos por un vínculo que trascendía las palabras. A medida que cambiaban las estaciones y pasaban los años, Luis se convirtió en un joven confiado, guiado por las lecciones que había aprendido de su compañero peludo. Y aunque el tiempo había tejido hilos de plata en el pelaje del zorro, su amistad seguía siendo tan fuerte como siempre. Al final, Luis se dio cuenta de que la verdadera amistad no conoce fronteras, ni siquiera las que existen entre un niño y un zorro. Y mientras estaban uno al lado del otro, contemplando la interminable extensión del bosque que llamaban hogar, Luis supo que siempre atesoraría los recuerdos de sus aventuras con su leal amigo a su lado. Érase una vez, en un pequeño pueblo ubicado al borde de un denso bosque, vivía un joven llamado Luis. Luis era un niño de buen corazón, pero a menudo se sentía solo, porque no tenía amigos con quienes jugar. Pasaba sus días, vagando por el bosque, con la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir sus aventuras. Una fresca mañana de otoño, mientras exploraba el bosque, Luis se topó con una visión curiosa: un hermoso zorro, con llamativos ojos color ámbar, sentado debajo de un alto roble. A pesar de su aprensión inicial, Luis se sintió atraído por el zorro, y, antes de darse cuenta, estaban involucrados en un divertido juego de persecución. A medida que los días se convirtieron en semanas, Luis y el zorro formaron un vínculo poco probable. Pasaron sus días explorando caminos ocultos, trepando árboles, y persiguiendo mariposas. Con cada momento que pasaba, su amistad florecía y Luis ya no se sentía solo. Los aldeanos se maravillaron al ver a Luis y el zorro retozando por el bosque, y sus risas resonaban entre los árboles. Algunos susurraban que Luis finalmente había encontrado un amigo que lo entendía, mientras que otros sacudían la cabeza con incredulidad, ante la idea de que un niño se hiciera amigo de un animal salvaje. Pero Luis no hizo caso a los detractores, porque conocía el verdadero valor de la amistad. Juntos, él y el zorro enfrentaron innumerables aventuras, capearon tormentas y compartieron sus secretos más profundos. Eran inseparables, unidos por un vínculo que trascendía las palabras. A medida que cambiaban las estaciones y pasaban los años, Luis se convirtió en un joven confiado, guiado por las lecciones que había aprendido de su compañero peludo. Y aunque el tiempo había tejido hilos de plata en el pelaje del zorro, su amistad seguía siendo tan fuerte como siempre. Al final,
Luis se dio cuenta de que la verdadera amistad no conoce fronteras, ni siquiera las que existen entre un niño y un zorro. Y mientras estaban uno al lado del otro, contemplando la interminable extensión del bosque que llamaban hogar, Luis supo que siempre atesoraría los recuerdos de sus aventuras con su leal amigo a su lado. ¿Y tú, tienes un verdadero amigo? ¿Qué cualidades crees que son esenciales para fomentar amistades fuertes y duraderas? Escríbelo en el comentario. Gracias por su atención. No olvides suscribirte al canal, presiona el botón me gusta, cuéntanos qué piensas sobre el vídeo, por qué te gustó o no y comparte el vídeo con tus amigos.